Hola a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Ayuda en Terapia. Ayuda en Terapia es un espacio de ayuda y de reflexión sobre todo lo que puede implicar todo lo que acontece en el ámbito de la discapacidad y o el compromiso funcional en el día a día, desarrollado en cualquier momento de la etapa de la vida, dirigido a familiares, profesionales y estudiantes. Nuestro objetivo fundamental es ayudar, compartir e informar. Mi nombre es Fermín Sánchez Castro, soy terapeuta del desarrollo con ya casi unos 25 años de experiencia práctica en el ámbito clínico, terapéutico y docente. Mi misión es, pues compartir con todos vosotras, con todos vosotros, todo lo que, he podido ir aprendiendo durante este tiempo. Bien. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre aspectos relacionados con el anterior episodio, que si no lo habéis escuchado estaría bien que lo hicieseis para que os pudieseis situar, ¿vale? Estuvimos hablando sobre todo lo relativo a qué hay que hacer cuando sabemos que nuestro hijo o nuestra hija tiene alguna alteración, algún daño en el desarrollo, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre toda la parte del concepto de atención temprana. Quedó pendiente para este segundo episodio hablar sobre las figuras profesionales que aparecen en el ámbito de la atención temprana. Bien, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir hablando, vamos a ver una visión muy general, muy por encima, puesto que yo no soy titulado en todas estas profesiones, ni mucho menos, ¿vale? Sí, en alguna de ellas, pero con la parte práctica, el desarrollo que hemos tenido durante todos estos años, os puedo hablar algunas pinceladas para que os podáis situar, en líneas generales, en qué consiste este tipo de disciplinas y de profesiones, ¿verdad? Bien. Pues antes de nada comentar que toda la información que se pueda dar en este canal no sustituye ni puede sustituir ningún tipo de valoración e intervención directa realizada por el profesional en cuestión de manera individualizada y personalizada, ¿vale? Nosotros damos orientación, damos información, damos ayuda, acompañamiento, pero no puede sustituirse ese tipo de terapia que se hace de forma personalizada. Bien, dicho y aclarado esto, tanto el hecho de que vamos a dar una información general de estas áreas terapéuticas y que más adelante, en otros episodios, tenemos pensado poder hablar con profesionales específicos de cada una de estas áreas para que nos puedan contar y para que podamos profundizar en estos tipos de disciplinas científicas y que nos puedan contar todo lo que implica y todas las áreas de actuación de una forma más pormenorizada. Y también aclarado, como hemos dicho, el hecho de que no se puede sustituir esto, esto no puede sustituir un abordaje terapéutico. Bien, vale, vamos entonces a estar hablando sobre estas disciplinas científicas que van a ser la fisioterapia, la psicología, logopedia, terapia ocupacional y por último hablaremos también de la psicomotricidad y la estimulación. Vale. El motivo de la creación de este episodio de hoy, de hablar y de explicar en qué consisten estas disciplinas científicas, estas profesiones, parte de muchas de lo que me habéis transmitido muchas familias que ya habéis pasado por estos procesos y que en general comentabais que os sentíais como bastante desorientadas también al no conocer, de primera mano, qué es lo que tiene que hacer uno de estos profesionales en un niño tan pequeño o en qué consiste el abordaje terapéutico. Es como, a mí me han dicho que yo tengo que ir por aquí, me derivan a este lugar, pero realmente no sé en qué consiste hasta que más adelante voy viendo, ya voy aprendiendo a través de los días, a través de las semanas, de los meses, más o menos de qué va, ¿no? Porque en algunas ocasiones sí que os han explicado, os presentan en qué consiste esta profesión, este abordaje terapéutico, pero en otros no y muchas veces como, me han traído aquí y aquí tengo que estar, ¿no? Y tendré que hacer caso. Bien, pues la idea es esa, es dar si os podéis encontrar ahora mismo en esta situación en la cual estáis algo desamparados, me han derivado por aquí, pero no sé qué es lo que me voy a encontrar, pues aquí en este episodio vamos a hablar de ello. Bien,
En un primer lugar vamos a hablar de la fisioterapia, ¿vale? Y para esto me vais a permitir que, como en el anterior episodio, utilice aquí en mi chuleta, buscamos unas definiciones oficiales y luego explicamos brevemente más o menos en qué puede consistir o cuál puede ser a grandes rasgos, recuerdo, pues el abordaje o el papel de la fisioterapia en el ámbito de la atención temprana del abordaje infantil. Bien, pues mirad, aquí una definición que hemos encontrado según lo que refleja la página web del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña, dice que según la OMS, los y las fisioterapeutas evalúan, plantean y llevan a cabo programas de rehabilitación, tratamiento, para mejorar y recuperar las funciones motoras, maximizar el movimiento, aliviar los síndromes dolorosos y tratar y prevenir las alteraciones físicas asociadas a dolencias, lesiones y otras discapacidades. Aplican un amplio abanico de técnicas como el movimiento y los medios físicos. También desarrollan e implementan programas de prevención y detección de dolencias y trastornos físicos comunes. Esta sería una idea general que, bueno, prácticamente la gran totalidad del público, de la población en general, podamos conocer, o era la idea que podíamos ir teniendo, ¿no? Pues porque el que más, el que menos ha tenido que ir a acudir a alguna consulta de fisioterapia o conoce a alguien que ha acudido a esa consulta de fisioterapia, en muchas ocasiones pues, por un dolor de hombro, por un esguince de tobillo, una contractura, etcétera, ¿no? El asunto es, claro, ¿no? Lo que habéis planteado muchas veces, ¿no? O comentabais, muchas familias compartíais conmigo. Ya, pero esto entonces, claro, yo no sabía esto cómo se podía aplicar en un bebé o en un niño pequeño, ¿no? Que no se ha hecho un esguince, que no tiene una contractura. Entonces, ¿en qué sentido tiene? ¿Cómo se aplica? Bueno, pues mirad, aquí ahora, por ejemplo, partimos de otra definición que hemos encontrado, en este caso en la página web de la SEFIP, que es la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría. Os leo. Dice, la fisioterapia pediátrica es la disciplina de la fisioterapia que se encarga del asesoramiento, tratamiento y cuidado de aquellos bebés, niños y niñas y adolescentes que presentan un retraso general en su desarrollo, desórdenes en el movimiento, tanto congénitos como adquiridos, o que tienen riesgo de padecerlos. Vale. Aquí entonces, en líneas muy generales, podríamos estar hablando de que se abordan los problemas motores y esos problemas, bueno, pues derivados también de algún modo que afectan al movimiento y que pueden comprometer el desarrollo. Al fin y al cabo, nosotros para llevar a cabo el desarrollo y el aprendizaje necesitamos movimiento. La vida es movimiento, con lo cual el papel del fisioterapeuta en estas edades, cuando puede existir algún retraso, algún condicionamiento en esos planos motores, en ese movimiento, es fundamental, ¿vale? Entonces, eso es una de las principales actuaciones. En otras ocasiones podemos observar también, muy importante, cosas que habéis escuchado hablar del tema del tono, ¿no? Tiene el tono bajo, tiene el tono alto, porque puede condicionar también cómo se pueda llevar a cabo ese movimiento. Al final, el tono, que es el grado de activación muscular, condiciona y o determina la ejecución de patrones de movimiento, especialmente cuando es un tono anormalmente elevado, muy alto, o un tono anormalmente descendido o bajo, ¿vale? Entonces, cosas importantes, por ejemplo, a tener en cuenta, pues mira, a nivel de hitos motores, pues por ejemplo, es importante que si no nos han derivado, si tenemos sospechas, que prestemos atención a aspectos pues muy básicos, muy generales, pues que a los 3 meses, por ejemplo, de edad no haya sido capaz de sostener la cabeza, que sobre los 8 o 9 meses no haya sido capaz de sentarse o tener ya la capacidad de poder sentarse con ayuda o ya relativamente solo también, que no haya habido, por ejemplo, iniciativa de puesta en pie, pues por ejemplo cuando ya llegamos a unos 15 meses, no ha llegado a caminar a los 18 meses, así a muy grandes rasgos serían unos signos de alarma que, bueno, pues por lo menos necesitaríamos una valoración por parte del área de fisioterapia pediátrica, ¿vale? Insisto que luego iremos en otros episodios pormenorizando y entrando mucho más de lleno en todo esto, además hablado por fisioterapeutas del ámbito de la pediatría. Bien. Vale. Una parte importante de la fisioterapia que nos podemos encontrar también en el desarrollo infantil, en la parte precoz, es el papel de la fisioterapia respiratoria. Y ahí sí que puede estar indicado también en niños, niñas, bebés que tengan tendencia o predisposición,
por el motivo que sea, a tener infecciones respiratorias recurrentes, ¿vale? Tanto de vías bajas, pero sobre todo de vías bajas, perdón, de vías altas también, pero especialmente de vías bajas, que muchas veces, pues bueno, las famosas bronquiolitis y demás son las que traen de cabeza a muchas familias durante bastantes meses, incluso años en ocasiones, ¿vale? Muy bien, entonces aquí hemos estado hablando de manera muy general ahora de la fisioterapia, ¿vale? Cómo se podría aplicar o en qué consistiría, en líneas muy generales, en el ámbito de la fisioterapia pediátrica en el ámbito de la atención temprana. Bien, vamos a ir ahora con la psicología, ¿vale? La psicología, al igual que ocurría también con la fisioterapia, es una disciplina científica que requiere titulación universitaria oficial para ello y que en el caso de la fisioterapia son profesionales sanitarios, ¿vale? En el caso de la psicología son profesionales sanitarios si hacen la especialidad en concreto, ¿vale? Psicología tiene varias ramas, varios tipos de especialidad y una de ellas sería la sanitaria o clínica. Bien, vamos a ver a abordar desde una definición del Colegio de Psicología de Vizcaya. Os leo. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento, pensamiento y emociones de las personas. La etimología de este término nace de la palabra psique, cuyo significado es espíritu, alma, y logos, que significa tratado o estudio. Aquí ahora os doy otra definición según la APA, que es la Asociación Estadounidense de Psicología. Os leo. La psicología se trata del estudio, bueno, aquí la traducción es un poquito literal, ¿verdad? Sería, la psicología trata del estudio de la mente y el comportamiento. Es una disciplina científica diversa que comprende varias ramas principales de investigación, así como varias subáreas de investigación y psicología aplicada. La investigación implica observación, experimentación, pruebas y análisis para explorar los procesos o estímulos biológicos, cognitivos, emocionales, personales y sociales que subyacen al comportamiento humano o animal. Bueno, aquí partimos de esa definición más oficial o esas definiciones más oficiales. Y aquí nos puede ocurrir algo similar a lo que nos sucedía con la parte de fisioterapia, ¿no? Bueno, quien más o quien menos, pues ha tenido que recurrir a alguna atención por algún profesional de la psicología, o conoce a alguien que ha estado acudiendo a consultas de psicología, bien sea pues por algún periodo de depresión, por algún trauma, por alguna dificultades de adaptación a nuestro mundo y a nuestro día a día, ¿verdad? La ansiedad, estrés, etcétera. Y bueno, suele ser un poco lo que quizás más conocemos como a pie de calle, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo se puede aplicar en el ámbito de la atención temprana? Puesto que, bueno, la psicología tiene un papel importantísimo en el ámbito de la atención temprana. Vamos a buscar otra vez, entonces, otra definición oficial, otra definición que pueda hacer referencia a esta aplicación o a esta, cómo se podía adaptar el papel de la psicología a la atención temprana. He encontrado esta también en la web de la UNIR, que es la universidad en Internet, y dice, os leo, los psicólogos formados en atención temprana y los neuropsicólogos infantiles son los encargados de realizar una evaluación e intervención de las diferentes áreas del desarrollo del menor, como el área cognitiva, emocional, social, conductual, motora y de comunicación tanto del niño como de la familia. Vale, en este caso, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo se puede adaptar entonces esta parte de esta función de la psicología en la atención temprana? Bueno, como se ha comentado en esta valoración, se encarga de hacer una evaluación y hacer un seguimiento de todos los aspectos globales de la marcha y del desarrollo del niño, poniendo especial hincapié sobre todo en la parte de aprendizaje, la parte cognitiva, ¿vale? Puesto que sin capacidad de aprendizaje o está mermada es muy difícil poder ir adquiriendo habilidades más elevadas, ¿vale? Toda la parte emocional, ¿vale? Toda la parte afectiva emocional, tanto de el niño o la niña como por supuesto de su familia, cómo es la interacción también con el entorno, cómo se va a ir dando, ¿vale? Puesto que eso es algo fundamental, también engloba y también, como ha estado comentando, tiene bastante
hace bastante referencia a ese comportamiento motor en líneas generales, puesto que a través de ese movimiento en esas edades tan tempranas es como podemos ir aprendiendo. Y por supuesto también, como puede darse también en edades luego mucho más maduras, ya en la niñez, incluso en la adolescencia también, posibles alteraciones de la conducta que pudieran llegar a aprender. ¿Vale? Bien, en este caso ahora vamos a ir dando el salto a la logopedia. Y aquí ya puedo hablar un poquito más, bueno, más de tú a tú, porque en este caso yo soy logopeda, entre otras formaciones. Y bueno, yo os voy aquí ahora tiro de una definición de la página web del Consejo General de Logopedas de España. Bien, dice, os leo, la logopedia se ocupa de la prevención, detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento de todas las alteraciones que afectan a la audición, la deglución, el habla, la comunicación, el lenguaje y la voz, tanto en población infantil como en la edad adulta. Vale. Concepto de logopedia que podíamos tener todos, o que puede existir más a pie de calle. Bueno, pues puede ser este niño que no dice la R, que tiene dificultades o se traba más al hablar, por ejemplo, en algunos adultos, ¿no? Cuando ha existido algún daño cerebral sobrevenido, que ha perdido el habla, ¿no? En algunas ocasiones lo podemos ir asociando ya cada vez más, pues tiene problemas de voz, pierde la voz, se queda afónico, entonces te está yendo al logopeda, ¿vale? Pero esto entonces, trasladado al ámbito precoz, al ámbito de la atención temprana, ¿cómo se puede trasladar? ¿Vale? Bien, pues en este caso vamos a pensar, hemos estado hablando de los conceptos de habla, de los conceptos de lenguaje. Bien, antes de que se dé ese concepto, esa construcción del lenguaje, antes de que se pueda llegar a lo que conocemos como el habla, surgen o se tienen que ir dando diferentes adquisiciones previas en los momentos más precoces, como son las habilidades de interacción, ¿vale? Porque al final yo quiero adquirir el lenguaje, quiero hablar, es para establecer interacciones muy elevadas con mis iguales. Y primero tengo que empezar a establecer esas habilidades de interacción más básicas con personas e incluso con objetos también, y con juguetes, con todo el mundo que nos rodea. Y eso va a estar muy ligado, muy de la mano con todas las habilidades primarias que tienen que ir apareciendo de comunicación. La comunicación es una habilidad de interacción que se da mucho antes de que exista lo que conocemos como lenguaje, ¿vale? Existen muchas variables comunicativas, como puede ser a través del movimiento, gestos, pequeños sonidos, balbuceos y demás en las etapas más precoces, ¿no? Entonces, es muy importante que se puedan ir estableciendo primero esas bases comunicativas fundamentales para que luego más adelante podamos ir construyendo para ir llegando a lo que más adelante podrá llegar a ser el prelenguaje, el lenguaje y por supuesto luego el habla. Pero hay que construir desde la base, es una parte muy importante. Y además tenemos otra gran estrella, los logopedas también, de importancia en el ámbito precoz, no únicamente, también en la parte adulta, pero por supuesto en el ámbito de atención temprana, una de las dificultades que aparece y que más preocupa a las familias es la alimentación y la deglución, ¿vale? Y bueno, pues alimentación y deglución, pues que se puede dar a dificultades por diversos motivos, especialmente cuando se dan patologías muy significativas, ¿no? O cuando se tiene que dar aprendizaje en diferentes momentos del desarrollo, ¿no? Pues a la hora de empezar a manejar alimentos más sólidos, de poder adquirir pues habilidades como la masticación, etcétera. Bueno, algo que vemos que surge de una forma muy espontánea cuando existe un desarrollo típico, pero en estas situaciones, pues cuando hay alguna patología o hay algún riesgo de padecer algún trastorno en el desarrollo, puede estar bastante complicado. Entonces, cuando vemos alguna dificultad de la interacción y la comunicación en momentos muy tempranos, incluso la emisión de sonidos, algo puede estar fallando con la parte de alimentación, es importante que podamos, bueno, solicitar la ayuda o al menos la valoración de un logopeda especializado en atención temprana o en el ámbito infantil. No lo he dicho, pero al igual que fisioterapia, al igual que psicología, también es una titulación oficial universitaria y es una profesión sanitaria también en este caso, ¿vale? Al igual que la siguiente que vamos a ir viendo ahora mismo, que sería también, hablaremos de la terapia ocupacional. Y aquí viene, para mí, una de las injustamente más olvidadas en este ámbito, que cada vez va apareciendo más en diferentes centros de atención temprana o centros de tratamiento infantil, de centros de tratamiento en el desarrollo, pero que es verdad que, como ya estuvimos viendo en el anterior episodio, no es una figura de referencia o
obligada, que tenga que aparecer sí o sí en los centros de atención temprana. En mi opinión, creo que es algo totalmente injusto, porque creo que el papel de la terapia ocupacional en el ámbito precoz y del desarrollo tiene un papel fundamental y prioritario, y que nos ayuda muchísimo a otras disciplinas, a otros terapeutas. Vale, entonces vamos a ir viendo ¿qué ocurre o qué ocurre no? Perdón, ¿qué es esto de la terapia ocupacional? Tiro de otra definición, así que os leo. En este caso es información encontrada en la página web del Consejo General de Terapia Ocupacional de España. Bien, pues dice que es definida por la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales como una profesión sanitaria centrada en el usuario, a la cual le concierne la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación. La finalidad primordial de la terapia ocupacional es posibilitar la participación de las personas en las actividades de la vida cotidiana. Esto, en líneas muy generales, lo que podemos entender, o cómo se puede, todo lo que tiene que ver con la autonomía, con la capacidad de hacer por sí mismo, en estos casos, sobre todo en edades muy tempranas, cómo se puede ir desarrollando el juego, ¿vale? Cómo no se va a ir vinculando con los diferentes objetos, capacidad de manejarlos, capacidad de usarlos para su propio aprendizaje, y por supuesto luego en habilidades mucho más importantes cuando se adquiere la autonomía, como por ejemplo el vestido, el desvestido, la autonomía para la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. La parte de terapia ocupacional tiene otra parte estrella, que al igual que, por ejemplo, nosotros desde la logopedia tenemos la parte de alimentación, que es una de las preocupaciones o de las cosas más importantes a ir abordando, en el caso de la terapia ocupacional sería la integración sensorial, ¿vale? Que, bueno, muchos de los terapeutas que trabajamos y hemos trabajado en el ámbito de la atención infantil, de la atención temprana, consideramos que es algo fundamental que esté bien tratado, bien valorado, para que el resto de áreas puedan fluir de una forma más armónica. Bien, ¿qué es esto de la integración sensorial? Bien, pues fijaros, según información, os leo también, según información obtenida de la página web de la Asociación Española de Integración Sensorial, dice que la creadora de este concepto, Jen Eers, definió la integración sensorial como el proceso neurológico responsable de organizar las sensaciones que uno recibe del cuerpo y del entorno, para poder entonces responder y funcionar adecuadamente en relación a las demandas ambientales. Así podemos ver en muchas ocasiones, para que nos podamos hacer una idea, porque esto puede quedar en muchas ocasiones como algo muy abstracto, pero realmente es algo de tremenda utilidad. Niños que, por ejemplo, tienen muchas dificultades para ejecutar diferentes organizaciones en el movimiento, o no se vinculan con los objetos, están constantemente moviéndose sin buscar ningún objetivo en concreto, se mueven muy poco, ¿vale? Entonces es verdad que todo esto responde muchas veces a estas dificultades de integración sensorial, que hace que la interacción consigo mismo, la interacción con el entorno, con los objetos, y por tanto pues poder adquirir aprendizaje y toda esa autonomía que estábamos comentando y que es tan importante, va a estar mermada y va a estar ahí comprometida. Y es muy importante la valoración y la intervención de este tipo de terapeutas, este tipo de profesionales formados en este ámbito para poder dar respuesta a estas dificultades. Y vamos, según la experiencia que tenemos muchos terapeutas, muchos profesionales del desarrollo, cuando existe un adecuado abordaje a nivel sensorial, un perfil sensorial en condiciones, ¿no?, o bien trabajado, facilita mucho el aprendizaje en el resto de áreas, en el resto de áreas terapéuticas, de disciplinas científicas. Bien, hemos hablado entonces de las áreas con las que en mayor frecuencia nos vamos a encontrar tanto en centros de tratamiento infantil privados, ¿vale?, que podemos ir pues a solicitar por iniciativa propia a este tipo de entidades, o bien en las que nos podemos encontrar en los centros de atención temprana. Es verdad que os he comentado, la parte de terapia ocupacional no figura como en estos convenios que comentábamos anteriormente con las administraciones públicas, con la figura del terapeuta ocupacional. Sí que hablaba de la fisioterapia, logopedia, psicología. Y aquí también ahora aparecen otras dos disciplinas, otras dos áreas de actuación, que serían la estimulación y psicomotricidad. Estimulación y psicomotricidad no son
no son titulaciones que requieran no son estudios, que requieran una titulación universitaria oficial, no necesitamos ir a la universidad para tener esa titulación. Sí que se adquiere, sería como una especialización que se puede hacer una vez que los profesionales pues somos o bien logopedas, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, incluso también pues pedagogos, maestros, y que son formaciones que se hacen en diferentes escuelas de especialización o en diferentes entidades de formación con un número determinado de horas que capacitan para el ejercicio de la psicomotricidad y de la estimulación. La parte de estimulación sí que se requiere en esos centros de atención temprana y la de psicomotricidad también. ¿Vale? Son estas sí que estarían, recordad que eso sí que lo hablamos en el anterior episodio. Vale. Vamos a ir hablando ahora, por ejemplo, os busco una definición también, os leo, definición que hemos encontrado según la Asociación Europea de Escuelas de Formación en Práctica Psicomotriz, ASEFOP. Dice, la práctica psicomotriz favorece el desarrollo armónico de la persona porque acompaña los procesos de crecimiento y de desarrollo de la identidad, utiliza el juego espontáneo, el movimiento, la acción y la representación, ya que a través del placer de la acción del niño y la niña descubren y conquistan el mundo, expresan sus emociones, su vida afectiva y su mundo de fantasía. Vale, las sesiones de psicomotricidad de atención temprana pueden ser en modalidades individuales, pero también te destacan porque suelen ser en muchas ocasiones en modalidad grupal, ¿vale? Y en muchas ocasiones puede ser realizada por los profesionales de dos maneras. Una en la cual se prepare material y se dejan que los niños y las niñas tomen la iniciativa propia y el terapeuta es quien va acompañando, va modelando pues toda esa intervención, todas esas dinámicas, y luego se puede hacer otra de las vertientes, otra de las maneras, en función de los casos, en función de los terapeutas, en función de las características de lo que se esté buscando, que se prepare diferentes materiales, diferentes circuitos en los cuales se llega a un objetivo en concreto predeterminado y delimitado por el terapeuta por los motivos que sean, ¿no? Pues se tengan que ir buscando así. Vale. Vamos a ir ahora entonces a hablar de la parte de la estimulación, ¿no? Pues mirad, según información, os leo también, según información expuesta en el Acuerdo Marco de Centros de Atención Temprana de la Comunidad de Madrid, la estimulación se define como la intervención planificada de forma sistemática y secuencial que se da en las primeras etapas de la vida del niño o en niños con una afectación generalizada con el fin de potenciar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas. Los programas de estimulación abarcan todas las áreas del desarrollo sensorio-motor, estimulación del lenguaje y la comunicación, desarrollo cognitivo y desarrollo social y afectivo. Esto es verdad que hay veces que algunas familias habéis transmitido que costaba entender, ¿no?, esta figura de estimulación, puesto que este abordaje de estas áreas motoras, cognitivas, sensoriales, también la realizaban a cabo otros profesionales, pero es verdad que de algún modo, fue una figura que se estuvo creando en su momento, porque es verdad que daba una formación muy específica, la parte del desarrollo, la parte infantil, y que se generaba, sobre todo, pues enseñaban a cómo establecer pues como en tres grandes bloques, el perceptivo, cognitivo, la parte de motricidad fina, la parte también un poquito de interacción y comunicación, pues cómo englobar esos planes de intervención de una forma pues muy global y demás. Hay familiares que nos comentabais que sí, que esto también lo hacían otros profesionales, sin que fuese, pero es verdad que es al fin y al cabo es una formación que sí que da muchísima información y muchísima profundización en toda la parte del desarrollo infantil, que es importante. Hemos estado comentando que diferentes profesionales que nos encontramos en el ámbito del desarrollo precoz, de la parte infantil, desde la fisioterapia, la logopedia, la psicología, terapia ocupacional, podemos acceder entre otras formaciones pues a la parte de psicomotricidad, la parte de estimulación. Pero no solamente eso, generalmente en todos los profesionales que nos dedicamos a este ámbito, en poquísimas ocasiones tenemos la formación de la titulación universitaria de la carrera y ya está, sino que para poder hacer un abordaje y para que pues sea más fácil poder iniciar nuestra dinámica laboral, bien porque nos contratan en un centro, por iniciativa propia, es preciso, es casi algo fundamental poder tener una formación
diferentes especializaciones, tanto en técnicas del desarrollo, como pueden ser, os sonará a muchos familiares, ¿no? Pues Bobat, Boita, Lemetaller, por supuesto los fisios, la parte respiratoria, ¿no? Todas las formaciones adicionales que hacemos los logopedas también, y terapeutas ocupacionales en el ámbito de la alimentación, ¿vale? Porque realmente, pues bueno, sí que os encontraréis en muchísimas ocasiones los familiares en centros, os recibirán profesionales que estén muy formados y que al margen, además de haber hecho su formación académica oficial, universitaria, otros tantos pues, másters, cursos de especialización para profundizar en diferentes áreas que son necesarias, porque luego, bueno, es verdad que se nos queda bastante escaso lo que vemos muchas veces en la universidad, y generalmente todos salimos con muchísimas ganas de poder dar lo mejor de nosotros en el ámbito terapéutico para poder ayudaros al máximo posible. Bueno, y comentaros sobre todo eso. Esto no sustituye ni puede sustituir ninguna intervención terapéutica directa. Como os he comentado, son informaciones muy generales para que, si os encontráis en este momento que acabáis de llegar aquí, sepáis a grandes rasgos, que os podamos ubicar, que os podamos dar una información muy general. Pero más adelante la idea sí que es que podamos contar, pues bueno, gente de la fisioterapia infantil, gente de la terapia ocupacional también en pediatría infantil, psicología, etcétera, etcétera, todas estas áreas. Y hablaremos también más adelante, no nos podemos olvidar de otras áreas terapéuticas que a pesar de que tampoco cuentan con una titulación universitaria oficial, no son menos importantes también, y como pueden ser, y muchas de las familias también me habéis transmitido, ¿no? Y los que conocemos también algo de ello, pues damos fe, como puede ser la musicoterapia, como puede ser la terapia asistida con animales también, y por supuesto no nos podemos olvidar de la osteopatía en este ámbito de la atención precoz. Iremos hablando, iremos también contando con profesionales que se quieran sumar, que quieran colaborar y que quieran aportar su visión de cómo son todas estas disciplinas, para poder daros mucha más formación, mucha más información y en definitiva poderos ayudar. Así que nada, espero que si ahora mismo os encontráis en este momento os haya podido ayudar, os pueda dar alguna guía, alguna orientación. Si os habéis encontrado, pues quizás os habéis sentido reflejados un poco en todo este terremoto, ¿no? que ocurre en el primer momento, de emociones y de desorientaciones. Y bueno, cualquier otra cosa que os pueda resultar de utilidad, que necesitáis que abordemos, os leeremos en comentarios, así que dejadnos todas vuestras sugerencias, vuestras dudas, vuestras aportaciones, vuestros comentarios. Por supuesto, si le dais al like, pues estaremos encantadísimos. Si os suscribís, mucho más. Y si además compartís para que pueda llegar a mucha más gente y podamos ayudar a mucha más población en general, pues creo que será mucho mejor para todos. Así que un saludo y hasta pronto.